El tema de hoy corresponde a lo que se denominan microcorrientes. Las microcorrientes pertenecen también al grupo de corrientes de baja frecuencia. Este tipo de corrientes sigue manteniendo aún el efecto galvánico en porcentajes menores. Si hablamos un poquito de la historia de las microcorrientes, tenemos que hablar de Roberto Baker, quien era un cirujano ortopédico en el cual, más bien el cual generó un campo bioelectromagnético para la regeneración de eh, para la regeneración de algunos tejidos. Él hablaba de que una corriente podría mejorar la condición de una enfermedad o alguna lesión traumática si se utilizaba en dosis a microamperios. Él consideraba que era importante dosificar la corriente en microamperios para poder generar la organización y la creación de un nuevo tejido. En sus investigaciones, él desarrolla el primer reporte de lo que es la terapia de microcorrientes para la curación de heridas en seres humanos. Hablando un poquito del concepto de lo que son las microcorrientes, las vamos a definir como corrientes de frecuencia baja en las que se puede utilizar como pico máximo en una dosificación de intensidad valores menores a 1 miliamperios o a 1000 microamperios. Por lo general, las frecuencias de una microcorriente van a ser variables, pero van a ser totalmente bajas. ¿Qué quiere decir? Los pulsos que van a salir de esta corriente van a ser menores a los 30 Hz. La frecuencia, por lo tanto, que maneja este tipo de corrientes va por debajo de las 30 pulsaciones. Su nivel de estímulo sensitivo va a llegar simplemente al nivel subsensorial. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no va a sentir la corriente eléctrica, no va a sentir el adormecimiento, ni el picor, ni la contracción fibrilar. Muchas veces los pacientes cuando se aplica esta corriente piensan que no se está haciendo ningún tipo de terapia. Y esto es totalmente contradictorio, porque si bien no hay una percepción sensitiva, el efecto fisiológico que genera este tipo de corriente es muy alto. Por eso se utiliza para la regeneración tisular. Como ustedes pueden ver, es una corriente de forma rectangular. En algunos libros también la denomina como corriente de forma cuadrangular y está formada por pulsos de muy corta duración. Esta corta duración hace referencia a que son menos de 500 microsegundos. O sea, no dura ni un segundo la corriente, son 500 microsegundos. Ni un, ni un, ni un segundo en la dosificación de esta corriente. Al ser de pulsos tan cortos, es que no se genera gran cantidad de efecto galvánico, lo que es beneficioso para nuestro cuerpo. Esta corriente eléctrica genera una acción directa sobre la célula y sobre todos aquellos elementos pericelulares, subcelulares, tejido conjuntivo y tejido vascular que rodea a la lesión que nosotros vayamos a trabajar. El objetivo terapéutico de esta corriente se basa en la regeneración ística. ¿Qué quiere decir? Regeneración de aquellas células y tejidos que han sido lesionados por algún factor agravante. El objetivo es llegar a ese tejido
con una determinada carga eléctrica, como ustedes pueden ver aquí, para poder regularizar la regeneración celular, activando una función. ¿Cuál va a ser esta función? La función metabólica. En este caso, vamos a generar el anabolismo celular para la proliferación de algún tipo de tejido que esté lesionado en ese segmento. ¿Qué hace la corriente denominada microcorriente? Va a ir a trabajar sobre lo que es el sistema de regeneración de lo que es el colágeno y el tejido tisular que va a ser parte de esta estructura. Lo que va a generar es un estímulo de la actividad biológica de ese tejido, sin importar que sea músculo, piel o hueso. Esta microcorriente va a ir a trabajar las necesidades histológicas que demanden cada tejido a través de la activación del proceso vascular sobre estos, llevando el oxígeno y los nutrientes necesarios para la reconstrucción del tejido lesionado. Es muy importante considerar que esta corriente genera un estímulo sensitivo a nivel subsensorial, el cual no es percibido por el paciente. ¿Qué quiere decir? Que si bien sale formas de ondas cuadrangulares, pulsos cuadrangulares o rectangulares del equipo, el paciente no va a percibir ningún tipo de sensación a la hora de estar en contacto con esta corriente. Mucho menos se va a generar un estímulo motor perceptible a nivel de la estructura muscular. Sin embargo, ambos estímulos van a llegar a nivel celular. Sí va a haber un estímulo sensitivo a nivel de la célula y sí va a haber un estímulo sensitivo también, un estímulo motor a nivel celular. El estímulo motor va a llegar al aparato de Golgi a nivel celular y el estímulo sensitivo va a llegar a nivel de las mitocondrias y todo lo que es la membrana celular. Pero visualmente, conscientemente, el paciente no va a percibir ninguna de estas situaciones. Solo a nivel celular se va a dar estos dos funcionamientos para la activación de la regeneración de ese tejido. Ahora, esta corriente que utiliza intensidades muy bajas nunca va a llegar a producir una respuesta sensitiva directa sobre las terminaciones nerviosas en piel del paciente, mucho menos, como les decía hace un momento, muscular, por lo cual se denomina a esta corriente corrientes de baja o nula percepción del estímulo sensitivo y muscular cutáneo, pero sí a nivel celular, repito. Algo muy, pero muy interesante de esta corriente es que solamente va a generar respuesta con frecuencias moduladas y con frecuencias fijas. ¿Esto qué quiere decir? Que los pulsos van a estar determinados desde el inicio hasta el final de la aplicación terapéutica de esta corriente. Si los pulsos salen continuos, toda la corriente va a tener el mismo pulso, tanto al inicio como al final. No se va a modificar su salida como en otras corrientes que empiezan de pulsos cortos, pulsos más anchos, pulsos más cortos, no. Va a tener una forma de pulso determinada durante toda la sesión terapéutica.
Por lo general, la microcorriente solo va a tener pulsos monofásicos. ¿Qué quiere decir? Que solo van a trabajar en un eje. Al ser monofásicos y solo trabajar en un eje, quiere decir que vamos a tener que acomodar los electrodos en función a la demanda polar, ya sea si quiero trabajar la respuesta catódica o la respuesta anódica. Yo debo elegir la polaridad de la corriente para poder generar un efecto fisiológico. Ese es el detalle de trabajar con una corriente monofásica. Siempre debo elegir el tipo de polaridad que se va a trabajar para que la distribución de energía sea correcta y logremos generar el efecto fisiológico en el paciente. Ahora, se trabajan dos tipos de pulsos. El pulso burst y el pulso consecutivo que va a una onda bifásica. El pulso burst van a trabajar con una serie de trenes de impulsos en una fase y un intervalo de pausa. Y el pulso bifásico que va a ser trabajado en el eje de coordenadas en sus dos fases. En este caso, cuando usamos un pulso bifásico, no nos va a importar mucho la polaridad, porque se va a distribuir la energía en ambas fases de manera equilibrada, tanto en la fase negativa como en la fase positiva. El pulso va a ser con la misma cantidad de energía en ambas fases. En cambio, en este caso no. Aquí sí voy a tener que determinar la polaridad en la que vaya a aplicar mi corriente eléctrica. Ahora, cuando usamos una microcorriente, existen dos formas de onda básica para mejorar la respuesta fisiológica en los tejidos. Obviamente, esas dos formas de onda básica no deben exceder los 1 miliamperios en dosificación de intensidad o caso contrario, los 1000 microamperios. ¿Cuáles van a ser estas dos formas de onda? Por una parte, vamos a tener a la primera onda continua monofásica con una inversión de polaridad. Esta forma de onda continua bifásica se va a desarrollar en lo que es una microcorriente. Va a ser sin intervalos de pausa mayores al tiempo de duración del pulso. Como ustedes pueden ver, el pulso y la pausa van a tener el mismo valor y van a tener la misma respuesta considerando su polaridad. Ahora, la segunda es una forma de onda monofásica pulsada del tipo rectangular, en la cual sí va a haber inversión de polaridad. En un momento determinado, el pulso va a ser positivo, va a haber un intervalo de pausa largo y en otro momento el pulso va a tener una carga negativa. Y nuevamente, si se da el pulso, el otro va a ser positivo, el otro negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo momento la polaridad va a ir variando en la salida del pulso. En cambio, en una monofásica continua, es muy probable que la polaridad elegida se mantenga todo el tiempo en la misma emisión de la salida de pulso. ¿En qué casos yo voy a utilizar
microcorriente. ¿Para qué patologías va a ser útil utilizar una microcorriente? Si yo tengo una lesión cutánea y lo que necesito es acelerar o mejorar el proceso de cicatrización, la frecuencia de salida de mi corriente eléctrica va a tener valores muy bajos, entre 1 a 10 Hz por lo general. Y las intensidades trabajadas van a ir entre 10 a 100 microamperios. Entonces, los pulsos de salida van a ser como máximo 10 pulsos en un tiempo de trabajo determinado para un proceso de cicatrización. Eso quiere decir que va a activar a la célula generando una respuesta de contracción y relajación como si estuviera generando un bombeo. Este acto de bombeo celular, por así decirlo, va a permitir arrastrar mayor cantidad de sangre a ese segmento lesionado, lo que va a provocar un proceso de aceleración tisular en ese segmento. Sin embargo, la microcorriente también se utiliza para modular el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que va a utilizar rangos de frecuencia que van a ir entre 3 hasta 30 Hz. Este rango de frecuencia se va a utilizar para lo que se denomina electroacupuntura o para la electropunción, en la que se utiliza una aguja de acupuntura y se une con una corriente eléctrica, en este caso la microcorriente, y se trabaja de manera puntual sobre el segmento lesionado. En este caso, el segmento lesionado va a ser aquel segmento que tenga algún tipo de dolencia álgica. Se va a trabajar en esto valores de intensidad entre 150 a 600 microamperios de dosificación. ¿Hasta aquí me están comprendiendo, chicos? ¿Alguna duda? Sí, Lice, se entiende. Bien, Christopher, ¿dónde desaparecerá? Continuamos. Bien, ahora vamos a ver cuando yo utilizo una corriente de estas características, voy a generar dos reacciones. Si utilizo, debo considerar para generar esas dos reacciones el microamperaje continuo y el flujo de corriente pulsada. Ambas situaciones van a generar respuesta sobre la función de la piel, tratando de imitar o generar esta función de manera artificial con la salida de la corriente y aplicada en este segmento. ¿Para qué? Para subsanar algún tipo de lesión en ese segmento. Por lo tanto, yo voy a trabajar amplitudes de corriente aumentadas en ese segmento para generar la reconstrucción del tejido lesionado. Esto va a permitir que haya una migración de energía bajo el ánodo y bajo el cátodo, produciendo una polarización en las células que se vayan a trabajar. Ahora, vamos a tener, por ejemplo, una estimulación de los neutrófilos, los macrófagos y los fibroblastos en la reconstrucción celular. Los neutrófilos, por ejemplo, van a ir a aplacar aquellos procesos infecciosos que se estén generando o que quieran ingresar en el tejido. Los macrófagos van a ser una barrera de protección para iniciar
el proceso de reconstrucción celular y los fibroblastos van a ser los encargados de ir a rellenar aquellos espacios en los que ya no exista tejido y producir la cicatrización. Estos tejidos van a actuar gracias a la polaridad que se ve bajo el cátodo y ánodo de la corriente eléctrica que estemos aplicando. Por lo tanto, vamos a activar de manera artificial la granulación, la acción bactericida y la granulación epitelial de ese segmento que ha tenido corte o que necesita un proceso de cicatrización rápido. Esto es lo que se logra con la aplicación de una microcorriente a nivel celular. Ahora, como ustedes pueden observar en la imagen, cuando uno aplica una microcorriente, la primera etapa que va a generar dentro del proceso de cicatrización va a ser la coagulación. La emisión de energía va a acelerar el proceso de coagulación en función a la dosificación polar de la microcorriente. Una vez que se inicie el proceso de coagulación, los microblastos van a actuar sobre el tejido, generando una costra protectora por encima del elemento de coagulación y alrededor de todo el tejido lesionado. Luego se va a generar el encapsulamiento denominada proliferación de los fibroblastos, en la cual el coágulo ya no va a estar en contacto con el vaso sanguíneo, sino ya se está encapsulando y aislando y generando la proliferación de estos fibroblastos para la reconstrucción de este tejido. Por último, en la etapa de lo que es la maduración, se va a observar una cicatrización de la dermis y la epidermis y un relleno total del tejido que ha sido alterado. En las 4 etapas de reconstrucción celular, la microcorriente tiene una eficacia invaluable para la cicatrización de los tejidos. Ahora, cuando yo aplico una microcorriente, es importante considerar los electrodos a utilizar. Por lo general, se utilizan dos tipos de electrodos. Los electrodos que van a ser de aluminio y necesitan un engomado especial y son desechables. Luego vamos a tener los electrodos de fibra de carbono que van a utilizar un gel conductor o, caso contrario, van a utilizar una envoltura de fibra vegetal o una guarnición de fibra vegetal. Y luego vamos a tener los electrodos de acero inoxidable que también son reutilizables. En todo caso, chicos, es mucho más fácil utilizar los electrodos engomados con el material de la guarnición de fibra vegetal. ¿Por qué? Porque le causa mayor seguridad al paciente, porque nosotros controlamos la humedad de esa guarnición y son más económicas y más fáciles de aplicar. Cuando yo utilizo los electrodos, debo considerar que debe haber una fase de acoplamiento entre el electrodo y la piel de manera directa. En total contacto debe estar el electrodo con la piel y no dejar vacíos o espacios para el ingreso de aire. Ya sabemos que si es una corriente galvánica y no hay un acople completo del electrodo, esto puede generar quemaduras a intensidades mayores.
Ahora, es importante que cuando yo trabajo con este eh, equipo de electroterapia, yo utilice una gasa o una esponja para el lugar de la lesión, para proteger ese segmento. Y también debo utilizar una guarnición de fibra vegetal o una almohadilla de hidrogel para el ingreso de lo que es la corriente eléctrica. También en algunos casos puedo utilizar de manera directa el electrodo de carbono siempre y cuando tenga el gel electroconductivo para poder hacer el contacto del electrodo, el gel y la piel con el paciente para no generar una quemadura. Ahora, dentro de las consideraciones de la aplicación de lo que es la microcorriente, yo debo siempre revisar la polaridad de la corriente. Si yo utilizo para el proceso de regeneración celular, se debe siempre invertir la polaridad. ¿Qué quiere decir? En el aparato hay una función que viene como inversión de polaridad. Esto nos permite que en los electrodos de carga positiva y carga negativa la corriente fluctúe también de positivo a negativo y de negativo a positivo. En el modo de aplicación puedo seleccionar si yo quiero un modo continuo o un modo pulsado de la emisión de salida de la corriente microcorriente. Y también debo considerar la colocación de los electrodos. Un electrodo puede estar sobre la lesión con la debida protección de las gasas humedecidas y el otro electrodo puede estar entre 5 a 15 centímetros distales a la lesión para formar un circuito eléctrico en el que se pueda compartir la polaridad de manera irrestricta. Ahora, la microcorriente se puede aplicar en los diferentes casos. Se puede colocar para actos de electroacupuntura, artritis, bursitis, cáncer, causalgias, dolores crónicos, inflamaciones de tipo crónico, para úlceras de cúbito, que son las lesiones cutáneas, en contusiones, en fibrosis, hematomas, en pacientes con hemiplegia, con herpes zóster, para cuadros de linfedema, en esclerosis múltiple, mialgias, miositis, neuralgias, osteoartritis, patologías idiopáticas, síndrome del túnel carpiano, en edema postraumático, síndrome de Raynaud, artritis reumatoidea, en escaras, en sinovitis y puntos gatillos. En patologías dolorosas como cervicalgias, dolores periodentales, parálisis facial, migraña, sinusitis, en dolores suboccipitales, en la tinitis, en lo que es desórdenes de la articulación temporomandibular, en tortícolis, neuralgias del trigémino. También se puede aplicar en lesiones cutáneas, en fracturas, pacientes inmovilizados, en ciática, tendinitis, en tromboflebitis. En esos casos debo tener bastante precaución, por ejemplo, una tromboflebitis. También puedo aplicar en dolores viscerales como la diverticulosis, en la dismenorrea, en pacientes postquirúrgicos de una prostatitis, por ejemplo, en lo que es el síndrome del túnel carpiano, en lo que es bursitis subdeltoideas o bursitis subfuncionales de las articulaciones de hombro, tobillo, rodilla, codo.
alteraciones de la postura, en lo que es luxación del sacro, radiculitis, lesiones intervertebrales, neuralgias intercostales, etc. ¿En qué casos no voy a aplicar? Jamás sobre el seno carotídeo porque puedo generar el desprendimiento de algún émbolo. En pacientes que tienen Parkinson, pacientes con demencia senil y tampoco en la zona del abdomen si estuviera trabajando con una mujer embarazada. Las contraindicaciones. Como les había dicho hace un momento, jamás sobre el seno carotídeo, no sobre el segmento pericárdico o alrededor del corazón, no en la región abdominal si el paciente está cursando una etapa de gestación. Bien, hasta aquí alguna pregunta, chicos. No, Alicia, todo entendido. Ya, se va a cortar en un momento, van a volver a ingresar porque les voy a poner unas imágenes para una resolución de casos, ¿ya? Entonces, estamos a menos de unos 30 segundos. Si no hay dudas, entonces por favor se vuelven a conectar.